En esta sucesión de vídeos vamos a hablar sobre los números como concepto y lo vamos a dividir en diferentes partes. En este primer vídeo vamos a ver el origen de los números. Directamente nos vamos a centrar en los conjuntos de los números. Lo primero que tenemos, el primer conjunto de números que tenemos son los números naturales, donde, valga la redundancia, de forma natural los usamos para representar números. Una barra de pan, dos familiares, dos personas, lo que sea, son números que salen de forma natural. Entonces este conjunto se representaría de esta forma. Todos los números desde el 1 hasta hasta el infinito. ¿Vale? Si quisiéramos añadirle a estos números el 0 a este conjunto, tendríamos que especificarlo ahí con una especie de asterisco. Aunque lo correcto sería reflejarlo en el conjunto de números que vamos a ver ahora, que son los números enteros. Los números enteros que se representan es una z normal, lo que ahora, más o menos, tiene dos rayitas aquí en medio. Son aquellos números que tienen un signo negativo o el cero. Son los que abarcan el conjunto, ¿bien?, de los enteros. Desde el último que encontremos, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y además también cogemos los números naturales. O sea, que hasta este punto tenemos los números naturales y los números enteros. Si seguimos, descubrimos otro conjunto más. Estaremos diciendo dónde están los decimales, ¿no? Bien, pues este conjunto son los números racionales, que se representan con una Q. Es un conjunto formado por fracciones propiamente dichas y se representa con ese signo. Se utilizan para representar partes de una totalidad, ¿no? Vamos a poner lo que viene a ser la nomenclatura Q, los números racionales, es una fracción AB tal que A y B pertenecen o existen aquí, en los enteros. Siempre y cuando, ¿no?, B sea distinto de 0. Pues si no, destacar que este tipo de números siempre tienen un patrón que se repite. Es decir, los decimales siempre se repiten. A lo mejor tú ahora estás pensando que no, pero vamos a poner un ejemplo de los que se repiten, de forma los que todos pensamos cuando decimos que algo se repite. Es, por ejemplo, aquí 0,666, que solíamos expresarlo como 0,6 y una rayita encima del número que se repite. También teníamos, ¿no?, donde aquí lo que se repite es un patrón. En este caso, nosotros poníamos 0, esto es igual, no aproximado, 2,13, donde 0,213 se repite esta parte de aquí. Bien, y tú pensarás que a lo mejor no se repite más nada, pero pongamos el ejemplo de una división que conocemos como división exacta. Esto nos daría 0,5. Realmente esto nos daría 0,5, 0 y 0 y 0 y 0 y 0, pero esta parte de aquí se repite, aunque nosotros siempre lo truncamos en 0,5. Pues lo mismo pasa con esta parte de aquí, que nos podríamos aburrir de poner 213 y 6, ¿vale? Que al final son siempre una expresión decimal con un patrón repetitivo. Aquí se repite el 0, aquí el 2,13 y aquí, perdón, aquí el 213 y aquí el 6. ¿Para qué? ¿Para qué los queremos? Bien, normalmente los usamos para plantearlos en ecuaciones. O, ¿sí? Por ejemplo, x más 2 es igual a 0, donde nosotros sabemos que si yo por aquí le quito 2,
y aquí le quito 2, me quedo, esto se me va, y esto se me queda en x es igual a menos 2. Que normalmente es probable que hayas escuchado que lo que está aquí con un valor se pasa con el contrario al otro lado. Pues si no lo sabías, el por qué es este, ¿vale? Bien, entonces, para esto queremos utilizar este tipo de estos conjuntos de números para darle soluciones, por ejemplo, a una serie de problemas. Y en este caso acabamos de usar un entero, también podríamos usar números fraccionales, como si fuera 2x es igual a 3, donde me quedaría con 3 medios, porque esto lo dividiría entre 2 y esto también. Esto se queda en 1, ¿no? Se queda en x, 1 por x, y esto se queda en 3 medios. Nosotros nos hemos quedado con 3 conjuntos, pero hay que destacar que hay un conjunto llamado irracional, ¿vale? Que es cuando la respuesta, digamos, entre comillas, que no tiene sentido. Vamos a suponer que tenemos un triángulo de lado 1 y tenemos que calcular la hipotenusa. La fórmula de Pitágoras, donde h al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Todos sabemos que eso es 2. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces yo tengo una fórmula donde al despejar el cuadrado, una ecuación, perdón, se me queda la raíz cuadrada de 2. ¿Problema? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? Este tipo de números, que no es un número racional, lo llamamos todo lo contrario, número irracional. Si no es una cosa es otra. Si no es racional es porque es irracional. Bien, y se representan como este tipo de números, con una i. Los números irracionales son números que al expresarlos de forma decimal no tienen ningún tipo de periodicidad, no hay ningún patrón, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, pi. Todos decimos que es 3,14, ¿no? De forma resumida, pero realmente es una sucesión de números que no tienen un patrón y no acaba nunca. 14, 15, 92, igual que pi, pasaba con e, que es igual a 2,7183, bla, 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 bla. Son números eso, que empiezan a generar decimales y no acaba, y no acaba, y no acaba, y no sigue ningún patrón, ¿vale? No se repite en un punto, no se empieza a repetir nada, ¿vale? Pues estos son números, lo dicho, irracionales que se expresan con una i y no cogen a los otros conjuntos, o sea, podemos quedarnos entonces con que al final los números reales, que son todos los conjuntos de números, ¿sí? Cogen tanto a los racionales, que es q, coge tanto a los enteros como a los naturales, ¿sí? Entonces podemos decir que n es un subconjunto de z, que z es un subconjunto de q. Y por otro lado tenemos a los irracionales. Son parte del mismo conjunto de los números, bien, reales. Lo que pasa es que estos de aquí son racionales y hay un numerito ahí, hay una serie de numeritos aparte que no lo son, entonces son los irracionales. Y luego tendríamos una parte que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Estos son los números reales, ¿sí? Bien, vamos a llamar esto como números reales. Y por otro lado tendríamos los números, que suele asustar un poco, complejos. ¿Y qué son los números complejos? Cuando nosotros tenemos una ecuación, decimos, ¡pam!, llegamos a este resultado. Lo primero que vamos a decir es, pues esto no tiene una solución porque no hay la raíz de un número negativo, porque ya sabemos que esto es al cuadrado, ¿no? Esto es la raíz cuadrada. Cuando yo tengo un número multiplicándose por sí mismo, si es negativo, menos por menos, más. Entonces, no tiene sentido, ¿vale?
la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué número, al yo multiplicarlo por sí mismo, me da menos 1? Por esta lógica de aquí, ninguno. ¿Vale? Entonces, nosotros, para resolver la ecuación, voy a crear el número menos 1 y lo voy a sustituir por una y. Que al final se trata de crear, a partir de la nada, una solución.